Evangelio según San Mateo, capítulo número 2, versículo número 11. Y así puestos de pie, hagamos todos juntos, ¿verdad? No lo vamos a hacer de forma alternada, ni modo que nos toque de a palabra cada uno. Sería interesante, ¿verdad? Ver cómo nos saldría. Pero no es hora de experimentar. A leer todos juntos el verso 11 del capítulo 2 de Mateo. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Sí. Dice así la palabra del Señor. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Amén. Pueden tomar sus lugares. El Señor de los Anillos es la obra cumbre del británico J.R. Tolkien, quien por cierto fue llevada al cine y se hizo merecedora a la friolera cantidad de 17 premios Oscar. Dentro de la trama hay 3 personajes que la inmensa mayoría, tanto de los lectores de los libros como de los que vieron la película, desconozcan su verdadera identidad. Gandalf, el sabio mago y profeta, es el que anuncia el juicio. Frodo, el sufrido hobbit, es quien a manera de un sacerdote es el único capacitado para destruir el anillo. Y Aragorn, el valiente que apunta hacia la dignidad de un libertador. Al final, los 3 se reunirán en el salón del trono para coronar al monarca. El perfil de estos personajes fueron inspirados en las 3 dignidades del Mesías, el Cristo de Israel, que se cumplieron en Jesús. Desde la caída del hombre en el Edén, Dios dio la promesa a la humanidad de un Mesías, de alguien que salvaría y restauraría todo lo que se quebrantó por causa del pecado. Génesis capítulo 3, verso 15. Y lo haría mediante la conformación de un pueblo, de una nación que apartaría de en medio de todas las que había, y comenzó con la elección del patriarca Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 3. Y el resultado de esa elección y de ese llamado es el pueblo de Israel. Libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Solo que Israel, en su llamado y su misión, erró en el camino y se desvió del propósito principal a raíz de practicar la idolatría. Pero Dios no lo dejaría a la deriva. En más de una ocasión el Señor los atraería con lazos de amor a la comunión, y en otras veces llevándolos a juicio, no para destruirlos, sino para que tomaran conciencia y reivindicaran su camino dentro del pacto con Dios. El pueblo de Israel fue sojuzgado por pueblos más numerosos y más fuertes que ellos: los filisteos, los moabitas, los amonitas, los asirios, los babilonios y los romanos. No obstante, pese a esa circunstancia de opresión que vivieron, ellos mantenían viva en su mente y en su corazón la esperanza en la promesa de la llegada de un libertador, alguien que les ayudaría no solo a ser libres, sino que los restauraría en el esplendor del pasado. Solo que los israelitas, prejuiciados por su condición de víctimas y su etnocentrismo, es decir, considerarse el ombligo de las naciones,
crearon en su cabecita loca un perfil equivocado del Mesías. Es decir, a raíz de las profecías dadas por los profetas, ellos se fueron formando una idea equivocada de cómo sería el Mesías. Creían que vendría a restaurarlos, y eso es cierto, pero únicamente a ellos como nación, dejando afuera a todos los gentiles. Pero además ellos visualizaban a un Mesías más como un líder militar, como un general, similar o semejante al rey David, un hombre de guerra y de férreo carácter para hacerle frente a los enemigos y devolverles el esplendor que tenían como nación. Así pues, cuando Jesús hizo su aparición, se sintieron decepcionados, porque la apariencia, el carácter, la personalidad de Jesús no se ajustaba a la idea de Mesías que ellos esperaban y creían necesitar. Es como cuando nos hacemos la expectativa de algo y de pronto nos dan cualquier cosa. No estoy diciendo que Jesús sea cualquier cosa. Lo que estoy describiendo es la respuesta del Israel cuando vieron a Jesús predicar. Porque el hecho de que ellos se sintieran decepcionados de ese Jesús que decía ser el Mesías, no significaba que no lo fuera. Era, es y seguirá siendo el Mesías de Dios. Estamos en los días de lo que se conoce como la Cuaresma, 40 días previos a la conmemoración de la fecha más importante para la cristiandad, que es la Semana Santa o los días de la Pasión. Y como suele suceder con otras festividades como la Natividad, para muchos estos días pasan de largo, pasan de noche. Algunos los aprovechan como días de asueto, descanso o divertimento, pero algunos más perversos y pervertidos los utilizan para abundar en el pecado. El dato se los di en Navidad, cuando dije que las dos fechas en donde se ha registrado un incremento sustancial en el consumo de pornografía es en las fiestas navideñas y en la Semana Santa. Por eso, hermanos, es menester que la iglesia cristiana, que es señalada como columna y baluarte de la verdad, según 1 de Timoteo 3:15, mantengamos el sentido de estos días santos en la mente y en el corazón de los creyentes. Mínimamente, conformémonos con que entre nosotros los creyentes tengamos presente en el coco y el corazón que estos días son días de profunda reflexión, de profunda introspección y de tomar acciones que cambien nuestra vida y abunden en el extendimiento del reino de Dios. ¿Y qué mejor manera de hacerlo, mis hermanos, que hablando de las tres dignidades del Cristo u oficios, como lo denominó Eusebio de Cesarea o el reformador Juan Calvino? Cuando el Logos de Dios, es decir, Jesús, se encarnó, lo hizo de manera modesta y discreta, de manera que muchos no se dieron cuenta, pero hubo señales de aquel niño que sería algo más que un bebé más en el censo de Israel. La visita de unos sabios del oriente sería una de esas señales. Y nos dice el texto que acabamos de leer, que cuando estos magos del oriente llegaron guiados por la estrella de Belén a el lugar donde Jesús y su madre estaban, cuando lo vieron, le adoraron.
en indicación que ese niño era algo o alguien más que un bebé. Pero ellos pasaron de la adoración a darles simbólicos y representativos regalos que nos dan la señal de las tres dignidades del Mesías. Dice el verso 11, y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra, versículo 11. Estos dones o regalos representan las tres funciones particulares del Cristo en Jesús para nuestra salvación: oro para un rey, incienso para el sacerdote y mirra para el hombre o un profeta. Así pues, yo quiero que hoy en esta mañana podamos hacer un breve viaje por la Escritura y descubramos y describamos estas tres dignidades u oficios del Cristo, de tal manera que ustedes salgan de aquí siendo unos crack en teología, en doctrina, en conocimiento bíblico y nadie me los pueda marear, pero al mismo tiempo fundamentar y afirmar su fe en una verdad inamovible de Jesucristo como el Mesías de Dios. El primer oficio o la primera dignidad del Cristo es como profeta. Ya lo vimos ahí. Pero vamos al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 22, donde nos dice: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Jesús es el profeta de Dios, pero no es un simple, por decirlo de alguna manera, profeta. Él es la voz por excelencia, la voz de voces autorizada para hablarnos del Padre. Pedro y Juan tienen un encuentro con un hombre cojo de nacimiento que desde su tierna infancia se planta a las afueras de la puerta de la Hermosa a pedir caridad. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1 y 2. Y ahí tienen ustedes a este hombre dañado de sus piernas pidiendo una limosnita. ¿Me quiere dar una limosnita? ¿Me da usted una limosnita? Y me da una limosnita. Y ahí se la pasaba este hombre. De pronto ve llegar a Juan y a Pedro y les insiste, como a todos, que les dé una limosnita. Pero Pedro, al darse cuenta que no llevaba su cartera, que no llevaba su monedero, que no llevaba su bolsita de las monedas, pues no le da. Pero el hombre insistía e insistía e insistía. Y Pedro, en un acto de honestidad, le dice: no tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Es una paráfrasis del hermano Juan Gabriel a las palabras de Pedro cuando dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y le dio un golpe. No es cierto. Le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Versículo 6 del capítulo 3 del libro de los Hechos. E inmediatamente, de forma portentosa, los tobillos enclenques y raquíticos de aquel hombre se fortalecieron. Sintió la fuerza suficiente para ponerse de pie y comenzar a caminar. Pero no contento con caminar, el presumido empezó a brincar. Versículos 7 y 8 del capítulo 3 del libro de los Hechos. La gente que vio, que atestiguó ese evento, se quedó con cara de ¿what? Con el ojo cuadrado, congelado ante la imagen. Y dice el texto en el verso 10 que inclusive sobrecogidos por el miedo. Pero aún así alababan a Dios por el milagro. Dicen que las oportunidades las pintan calvas. Y Pedro aprovechó la oportunidad para predicarles el evangelio de la salvación. Y en medio de su discurso, Pedro hace una mención acerca de Jesús como el Mesías, diciendo que Él es el profeta, aquel que Moisés
en el Pentateuco había vaticinado que vendría. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. ¿Qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Yo creo que como cristianos, como evangélicos, tenemos ya ideas preconcebidas, prejuiciadas, con un sesgo cognitivo acerca de lo que es un profeta. Pues yo le invito a que borre el cassette, porque muchas de esas ideas no surgen de la Escritura, sino de almas bienaventuradas que nos han dicho que es un profeta. El griego, la palabra de la que traduce profeta es profetés, que significa vocero, pero en realidad no nos dice mucho esa palabra. Nosotros tenemos que irnos a la raíz, al origen de la enseñanza de la profecía para poder comprenderlo mejor. ¿Saben? Nosotros los cristianos del siglo XXI, los cristianos occidentales, tenemos un problema. Bueno, tenemos muchos, pero en este sentido tenemos un problema, porque queremos entender la historia de la Biblia desde el lente de nuestro occidentalismo y de nuestra época del siglo XXI. Y no, tenemos que regresarnos al Antiguo Testamento y descubrir que en el Antiguo Testamento hay 4 palabras, 4, que se utilizaron para hablar de un profeta. Dos de ellas, solo 2 de ellas, en 2 ocasiones cada una. La palabra profeta que se utilizó era para dirigirse o para describir a alguien que veía el futuro, alguien que predecía cosas que iban a suceder. Solo en 2 ocasiones, 2 palabras. Una tercera de estas palabras solo se usó una vez para referirse al profeta como un hombre de Dios. Pero la 4ª palabra, que fue la más utilizada, porque se utilizó más de 300 veces en todo el Antiguo Testamento para referirse al profeta, lo cual nos debe dar a nosotros señal de que, pues que era el concepto más entendido, más utilizado, más difundido y más exacto. La palabra, hermanos, es la palabra Naví. Y como dije, es utilizada más de 300 veces en el Tanaj de Israel. ¿Pero qué significa la palabra Naví? Significa alguien que habla por otro o alguien que habla en nombre de otro. De tal manera que un profeta es aquel que habla por alguien más o en el nombre de alguien más. Y podemos ejemplificarlo cuando Jehová le dijo a Moisés que su hermano Aarón sería su profeta. Éxodo capítulo 7, versículo 1. En otras palabras, le está diciendo, tu hermano Aarón será tu Naví, él hablará por ti. ¿En qué contexto se dice esto? Recordemos que Moisés puso muchos peros, puso muchas objeciones para hablar con Faraón, que soy tartamudo, que no tengo buena dicción, que no traigo un traje planchado para ese día, el que usted guste y mande, pero Moisés se puso remilgoso para hablar. Ante la negativa, Dios dijo, tú necesitas alguien que hable en tu nombre, alguien que sea tu Naví. Así pues, Aarón será tu profeta. Un profeta, aunque puede anunciar cosas del futuro o descubrir cosas ocultas, su rol fundamental es hablar el mensaje proveniente de parte de Dios. Así pues, Jesús, por antonomasia, es el profeta por excelencia. Es el más grande de todos los profetas que haya existido. Quienes lo vieron y escucharon en la carne dan testimonio de esto. Ejemplo, la mujer samaritana cuando le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Juan
capítulo 4, versículo 19. ¿Qué le está diciendo? Señor, tú me estás hablando de parte de Dios. De parte de Dios. Y si Jesús hablaba de parte de Dios, eso lo hacía como el más grande de los profetas que hubiera habido y el que estaban esperando. Juan 6:14 dice: este es el profeta que había de venir al mundo. A Jesús lo identificaban como un profeta, como alguien que hablaba en nombre de Dios o de parte de Dios, de tal manera que su palabra era verdad. Pero no era solamente un mero hombre hablando verdad. Si de por sí la palabra de Dios ya es poderosa, ontológicamente hablando, es decir, desde su origen, generalmente iba acompañada de grandes señales y milagros. Lucas 24:19 dice: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. En los dones que los sabios del oriente le otorgan al niño Jesús va la mirra, que representa la dignidad o el oficio del Mesías como hombre y como profeta, porque Jesús es hombre, plenamente hombre y a la vez plenamente Dios. Dos naturalezas en una sola persona. Eso hace que el trabajo de Jesús como profeta superara con creces al de todos los demás profetas que hubiera habido, ya sean los profetas que dejaron un documento, que se les conoce como profetas escritores, o como profetas que no dejaron un escrito, pero que se conocen, como Elías, como Eliseo, como Natán. El punto es que Jesús, por encima de ellos, además que hablaba el mensaje de Dios, era Dios mismo presentando al Padre. Pero a Jesús le gustaba, en esta faceta de su ministerio como profeta, identificarse como el Hijo del Hombre. Si ustedes han leído la Escritura, o de menos han visto alguna película ya de chiripada ahí, la de Chosen, se darán cuenta que a Jesús le gustaba mucho identificarse como el Hijo del Hombre. Era su expresión preferida. Le gustaba presentarse como eso en la carne, porque le identificaba como uno de nosotros. Aunque esto, hermanos, lleva una carga profética importante. No es que yo diga yo soy el Hijo del Hombre, o sea que yo soy persona como ustedes, no. Cuando Jesús decía eso, en la mente del judío del templo, de los judíos del segundo templo o del primer siglo, se remitían al profeta Daniel, quien en una de sus revelaciones hizo referencia al Hijo del Hombre como el Mesías de Dios. Y por eso se enojaban, y por eso se enfurecían, y por eso le echaban pleito a Jesús, no por sentirse persona, sino porque cuando ellos escuchaban a Jesús diciendo, yo soy el Hijo del Hombre, él se decía a sí mismo, yo soy el Mesías. Y el Mesías era una mezcla entre lo divino y entre lo terrenal, de tal manera que ellos buscaban maneras de dañar a Jesús por sus palabras. Pero como a veces el ser humano natural no alcanza a entender esta condición tan particular de Jesús siendo hombre, profeta, y siendo Dios, profeta, dan cabida a la herejía. El docetismo, que es una herejía que ya se resolvió en los primeros siglos de la iglesia, afirmaban que Jesús en realidad no vino en la carne, sino que era una ilusión visual que la gente veía de él en forma humana. Lo explicaban diciendo, él no es un ser humano como nosotros,
es como un holograma divino. Dios proyecta desde el cielo esa imagen de ese hombre Jesús, pero Jesús no vino en la carne. Pero hay otros más que, tratando de explicar esta condición de Jesús, dicen: no, Jesús no era divino, era un simple profeta, era un gran maestro, era alguien que tenía conocimiento, pero no tenía atributos de Dios. Caso del Islam. Los musulmanes se refieren a Jesús como el profeta de Israel, y la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, o sea, la iglesia mormona, también niega la naturaleza divina en la persona de Jesús. Pero la verdad es que Jesús nos habla de Dios, porque Él es el profeta por autonomancia. Dice en Juan 12:49: porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que mi Padre, que me envió y me dice todo lo que yo debo enseñar. Jesús en la carne reconocía que Él hablaba en el nombre de Dios y que se nos ha revelado como nunca nadie se había revelado. Dice: yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Juan 17:29. De tal manera que Jesús, en su dignidad como profeta, cumple cabalmente el rol de Mesías de Dios. Y esto en nosotros, ¿para qué nos sirve? Amén de fundamentar nuestra fe, nos da seguridad, nos da certeza de que cada palabra que nosotros escuchamos de labios de Jesús es porque viene directamente de Dios. Y eso, hermanos, es una verdad eterna que nadie puede cambiar. De tal manera que si Él dice que está conmigo, no lo dice de dientes para afuera, lo dice porque es verdad. No lo dice para quedar bien o por convivir, lo dice porque es verdad. Y si dice que le importamos, es porque así es, le importamos, y que nos ha dado vida eterna y estaremos con Él por siempre en la eternidad. Podemos descansar que así será, porque Él ha hablado la verdad de Dios. La segunda dignidad del Cristo, nos dice el pasaje, es el Cristo como un sacerdote. Si vamos al libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 11, nos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Cristo, como profeta, nos habla de Dios, pero Cristo como sacerdote le habla a Dios de nosotros, intercede por nosotros. El segundo presente que le dieron los magos del oriente al niño Jesús fue incienso. Y la imagen del incienso nos remite al templo, al altar, a los sacrificios que allí se realizaban. ¿Por quién? Por un sacerdote. La carta a los Hebreos no tiene en claro quién es su autor humano. Mucho se ha especulado acerca de su identidad, pero lo que sí sabemos es que fue Dios quien la inspiró. Y también sabemos para qué la inspiró. Los destinatarios tradicionalmente se nos dice que eran una comunidad de judíos convertidos a la fe en Jesucristo, que al parecer están siendo tentados de dar marcha atrás y regresarse a su antigua forma de vivir la fe, mediante las obras, guardando la ley. Sin embargo, a raíz de la no tan nueva perspectiva de Pablo, los eruditos proponen que este tipo de supuestos son erróneas y que surgieron en un espíritu antisemita del siglo XVI con la Reforma Protestante, y que muy poco reflejan el pensamiento de los judíos creyentes del primer siglo. Y a la luz de estos descubrimientos podemos nosotros solo proponer, que los destinatarios de la carta no necesariamente eran judíos,
apóstatas que se volvieron a Cristo y que quieren regresar a la casa, no, sino un creyente en general, un creyente que puede ser judío o puede ser gentil, pero que desconoce cómo funcionaba el templo y toda la maquinaria de la fe de Israel, de donde viene el Mesías. Así pues, la carta a los Hebreos es más bien un manual explicativo para que conozcamos la cultura litúrgica de Israel, cómo se llevaba a cabo el trabajo en el templo. Este documento nos presenta a Jesús como un sacerdote. Y así como Jesús es el profeta de profetas, Jesús como sacerdote es el sumo sacerdote. Está por encima de ellos. Pero, ¿cómo empieza esta idea del sacerdocio en el andar de Dios? Es Aarón, el hermano de Moisés, el primer sacerdote llamado y reconocido. Y a partir de él, su descendencia heredaría el oficio o ministerio. Y por ser parte de la tribu de Leví, todos los pertenecientes a este clan tendrían también parte en los asuntos de la fe dentro del pueblo. Por lo tanto, no tendrían bienes materiales ni tampoco territorios, sino que se dedicarían de pleno al servicio de Dios, y las demás tribus contribuirían en su sostenimiento. Deuteronomio capítulo 18. Pero, ¿qué hace un sacerdote? ¿Cuáles son las funciones de un sacerdote? Tenía varias tareas, tenía entre 5 y 7 tareas fundamentales, pero había una que era la más importante que debía desempeñar un sacerdote, y era presentar ofrendas y ofrecer sacrificios mediante rituales y ceremonias para purificar y dedicar ciertas personas u objetos al llamado de Dios. Libro de los Números, capítulo 8, del 5 al 26. Generalmente las cosas que se ofrecían eran pan, aceite, vino o incienso. Levítico 2:14. Pero lo que más agradaba para presentar a Dios en el altar, por la purificación de los pecados, eran animales que debían ser sacrificados. Pero no cualquier animal, sino que debían reunir ciertas características. De entrada, debía ser un cordero, un rumiante, pero no cualquier rumiante, sino un cordero de una edad en específico, de 1 año de edad. Pero no cualquier cordero de 1 año de edad, sino uno que no tuviera defectos. Levítico 23:12. Así pues, cada año el sumo sacerdote entraba en la parte más íntima del tabernáculo, en la parte más central del templo, y ahí, frente al altar, degollaba al cordero, le cortaba el pescuezo, y la sangre que salía a borbotones era rociada en el altar simbólicamente, pero al mismo tiempo espiritualmente, para cubrir los pecados del pueblo, pero también del sumo sacerdote. Hebreos capítulo 9, versículo 11. ¿Para qué hacía esto el sumo sacerdote? Pues para el perdón de los pecados. Era la celebración del Yom Kippur, el día de la expiación, que la palabra expiación significa reconciliación con Dios mediante el derramamiento de la sangre. La expiación era el momento cumbre del ministerio de un sacerdote, porque a través de este se garantizaba el perdón de Dios y la amistad con Él durante 1 año, durante únicamente 1 año. Una vez que el sacerdote sacrificaba al cordero sin defecto de 1 año frente al altar, los pecados del pueblo y del mismo sacerdote eran cubiertos, eran tapados,
Se dice que Dios no podía verlos a través de la sangre derramada. Pero esos sacrificios tenían desventajas. ¿Y cuál era su desventaja? Su durabilidad. Solo duraba un año. Pero además, si el que presentaba la ofrenda no era digno, pagaba con su vida. Y el resultado del sacrificio no llevaba la efectividad que se esperaba. Y había la necesidad de otro sacrificio. De tal manera que esos sacrificios no satisfacían totalmente la justicia divina. ¿Por qué? Porque así lo establece. Hebreos 9:22 dice, la ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Así era en el pasado, así comenzaron las cosas. Cuando el hombre pecó contra Dios en el Edén, Dios, para cubrirlos de su vergüenza, sacrificó animales y les hizo ropa de pieles. Y la sangre de esos animales, de esos primeros animales, fueron el primer sacrificio por el perdón de los pecados. Génesis 3:21. Pero Dios tenía en la mira algo mejor, más efectivo y más duradero, que vendría un Mesías, que fungiría como sacerdote, emulando a aquellos que de manera sistemática y religiosa, año con año, sacrificaban un cordero frente al altar para el perdón de los pecados. Pero, en vez de ofrecer un animal sin defecto, el trabajo del Mesías como sacerdote consistiría ahora en que él mismo, el sacerdote, sería la ofrenda. Pero para que la ofrenda fuera grata, el sacerdote debía estar a la altura de la justicia divina, guardando los cánones que debían tener las ofrendas, sin mancha, sin defecto y sin pecados. ¿Y qué mejor que el Mesías de Dios para hacer la ofrenda? Por eso, el autor de la carta a los Hebreos nos devela el velo del misterio diciendo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Quién es ese Cristo? Porque Cristo no es un nombre, Cristo es un título, es Mesías o ungido en griego, y Mesías quiere decir ungido en hebreo, de tal manera que Jesús, en su oficio como sacerdote, lo hace de dos maneras. Primero, de forma activa, es decir, no fue una cuestión circunstancial, porque así se dieron las cosas, sino deliberada. Lucas 9:51 dice que salió con determinación hacia Jerusalén. Él, con toda la intencionalidad, dirigió sus pasos hacia Jerusalén para ponerse voluntariamente y ser él el sacrificio perfecto de la Pascua. Espiritualmente, presentándose ante el altar del cielo en el nombre de todos los redimidos. Eso es de manera activa. Y de manera pasiva, una vez que Jesús fue arrestado, se sometió a morir de manera estoica en la cruz sin poner objeción alguna. Hebreos 9:14. Nadie obligó a Jesús, nadie coercionó a Jesús, nadie lo presionó a dejarse sacrificar en una cruz por nosotros. No podemos culpar a nadie, no podemos decir fueron estos quienes lo mataron, porque a raíz de eso se ha creado un sentimiento antisemita en contra de los judíos, acusándolos de la muerte de Jesús. Pero él dijo, a mí nadie me mató y nadie me quitó la vida. Yo la puse voluntariamente como ofrenda y la volví a tomar como ganancia para vida eterna. Con su muerte en la cruz,
Jesús ganó la entrada a la gloria y también de todo aquel que crea en Él, aquel que hace suyo el sacrificio de Jesús. Y Jesús hoy en día sigue siendo sacerdote delante de Dios en tres aspectos fundamentales. Primero, como la fianza de un nuevo pacto. Es decir, si usted cree en Jesús y usted tiene que pagar la entrada al cielo, en Jesús ya la tiene usted garantizada. Jesús está ya diciéndole a Dios, deja entrar a fulanito, que yo corro con todos los gastos para que venga a este lugar. Segundo, como defensor e intercesor por su pueblo ante el trono de la gracia. Dice Juan, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Sabe usted que la palabra Satanás o diablo es acusador? Es decir, él está en el trono de la gracia acusándonos, diciendo, mira a tu hijo, mira a tu hija, mira a tu pueblo, mira a tu iglesia, mira a tu nación, cómo se portan mal. Pero Juan, el apóstol, nos dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Yo dije, Jesús como profeta nos habla de Dios. Y Jesús como sacerdote le habla a Dios de nosotros, le habla bien de nosotros. Y por último, su función como sacerdote es que nos da acceso irrestricto a la presencia divina, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Y todo lo que ha hecho Jesús es para nuestra redención, de tal manera que ya no hay más que añadirle a nuestra salvación. Él lo hizo posible y lo sigue haciendo posible. Solo queda que hoy la gente abra su entendimiento y haga de Jesús su Salvador. Y por último, la última dignidad del Mesías o del Cristo es como rey. Ya lo vimos como profeta, ya lo vimos como sacerdote y ahora lo veremos como un rey. Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo como Rey nos habla de su soberanía sobre todo y todos lo que existe. Se cree que Juan, el discípulo de Jesús, es el autor del texto de las revelaciones conocido como Apocalipsis. Cuando llegamos al Apocalipsis, tenemos que reconocer que es un material confuso para nosotros que tenemos mente de Occidente y somos del siglo XXI. Y eso es precisamente lo que hace que nos equivoquemos en nuestra lectura, porque lo leemos con prejuicio, lo leemos como occidentales y como personas del siglo XXI. No obstante, esa era la intención de por qué fue escrito de esta manera, para que la gente ajena a la fe no lo entendiera, no lo comprendiera, porque está escrito en clave. Pero los creyentes del siglo I, quienes recibieron ese material, sí lo entendían perfectamente. Sabía qué significaba cada una de las figuras y elementos que allí se presentan. Por eso, si nosotros queremos entender el libro del Apocalipsis, no necesitamos ser tan eruditos, sino más bien debemos ser sensibles al Espíritu de Dios y no dejarnos llevar por pensamientos mágicos o fantásticos. Muchas, por no decir todas, las figuras e imágenes allí presentes no son literales, no son literales. No hay gente con 10,000 ojos, no hay ángeles, los ángeles no tienen alas, no vuelan como nosotros pensamos, no hay leones con diferentes cabezas, no, son simbólicas que tienen un significado y representan algo. Pero sí hay elementos en el libro del Apocalipsis que son tan claros que no necesitan ser interpretados porque son claros. Por ejemplo,
casi al final del libro del Apocalipsis, que no es un relato, o sea, tampoco el libro del Apocalipsis no es un relato, sino son como flashback de diferentes momentos del fin de los tiempos, encontramos una visión que le fue mostrada a Juan de alguien que va montado en un caballo blanco. Pero antes de decirnos quién es ese personaje montado en este caballo blanco, no se necesita ser un erudito, porque a leguas sabemos de quién se refiere y quién es. Es el Mesías reinante. Y ya después lo afirma categóricamente: en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto para nosotros no debe ser una sorpresa, porque saber que Jesús es Rey no es una revelación nueva. Desde que el Mesías fue anunciado, era anunciado como un rey. Si David prefiguraba al Mesías, una de las cosas que David o que el Mesías compartía con David era precisamente el de ser un rey. Para nosotros, en el siglo XXI, de este lado del charco, no tenemos mucho problema de visualizar a Jesús como nuestro cuate, como nuestro carnal, como nuestro amigo, como alguien bondadoso, bonachón, amigable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el perfil que presenta la serie de Chosen es precisamente ese, y así lo dice: presentar a un Jesús más humano, un Jesús con el que nos gustaría encontrarnos, que nos comprende, que nos apapacha, que nos disculpa nuestras fallas, que apela mucho a su faceta misericordiosa, y en lugar de pensarlo a Él como un soberano. Y no porque ser un soberano sea algo malo de manera per se, pero decía yo que nosotros de este lado del planeta, en nuestra cultura, que nos hemos movido más en ambientes democráticos, no perfectos, pero democráticos, la idea de una monarquía nos resulta ajena, nos resulta totalmente cosa no solo de otro país, sino inclusive de otros tiempos, de otras circunstancias. Por eso digo que cuando leemos la Escritura no debemos leerla con los lentes del siglo XXI, sino con los lentes del tiempo en el que sucedieron. Entonces, pensar en un Jesús mesiánico que en su condición de rey nos demande lealtad y obediencia, nos cuesta trabajo, porque hemos sido entrenados, hemos sido criados, hemos sido alienados en que somos autosuficientes, autónomos e independientes, que no le debemos lealtad a nadie más que a nuestras convicciones y, en el mejor de los casos, a nuestra conciencia. Pero la Escritura nos muestra que Jesús como el Mesías y al Mesías como un rey, nosotros debemos verlo de esta manera. Cuando los sabios del Oriente entraron al lugar donde se encontraba el niño Jesús, la primera acción que tuvieron cuando lo vieron, ¿cuál fue? Postrarse en adoración. La palabra griega para decir adoración es proskuneo, que significa inclinarse ante otro para reverenciarlo como un ser superior. De tal manera que el proskuneo era un atributo únicamente que se le podía conferir a un rey o a Dios. Por eso, estos magos o estos sabios del Oriente, cuando ven al niño Jesús, no lo miran como un igual, no lo miran como un amigo, no lo miran como alguien con el que pueden sentirse en un tête a tête, no, lo miran
y lo alaban practicando el proscuneo, es decir, poniéndose a su disposición, diciendo: tú eres rey sobre todas las cosas. Ahora, yo sé que habrá detractores de esto y digan: no, pero es que en la Escritura hay momentos en donde el proscuneo también se le aplicaba a otras personas y no necesariamente a un rey. Por ejemplo, Cornelio, en el libro de los Hechos, nos dice que cuando vio al apóstol Pedro, según Hechos 10:25, se inclinó ante Pedro ofreciéndole proscuneo, es decir, rindiéndole adoración o reverencia. O cuando Juan, el apóstol, en el cielo mira a un ángel, le ofrece proscuneo, Apocalipsis 22:8. Y es cierto, sí sucede, pero en ambos casos, quienes reciben la adoración, el proscuneo, hacen la aclaración. Pedro le dice a Cornelio y el ángel le dice a Juan: levántate, no hagas eso, porque al único al que le debes rendir proscuneo, alabanza y adoración es a nuestro Dios. Decía yo, cuando nosotros entendemos esto, más allá del aspecto etnocéntrico o de época, y lo vemos desde la perspectiva de la fe, tenemos que llegar al punto de decir que Jesús es Rey y soberano del creyente. Y yo sé que tenemos que batallar con esto porque choca con nuestro pensamiento de autosuficiencia e independencia. Pero lo cierto es que en los poderes del cielo actúan de otra manera, actúan de forma soberana. Y se espera que veamos al Mesías como dueño y Señor de todo. Cuando hacemos nuestra decisión por Cristo, cuando alguien nos invita a creer en Jesús para salvación y vida eterna, casi por regla general, también nos invitan a aceptar a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Si a alguien le predicaron el Evangelio y no le precisaron que Jesús no solo es Salvador del alma, sino Señor de la vida, le predicaron un Evangelio a la mitad. Le falta la otra parte. Usted necesita ver a Jesús como su Salvador, pero a la vez como el Señor de su vida. Como el Señor de su vida. A muchos siguen mirando a Jesús como un carpintero de Palestina. Siguen teniendo en su mente a Jesús con chanclas y con túnicas de telas corrientes. Pero Jesús ya no está así. Jesús ya no está en una situación de vulnerabilidad, ni mucho menos de pobreza. Él está sentado a la diestra del Padre. Él está en gloria al lado del Señor, de Dios, tal como Esteban, el primer mártir de la historia, lo dijo: veo el cielo abierto y veo también a Jesús, al Hijo del Hombre, de pie en un lugar de honor. En un lugar de honor. Jesús no es mi igual. Jesús no es mi cuate. Jesús no es alguien al que lo puedo engañar o le puedo dar la vuelta, ni mucho menos decir que Él va a solapar mi actitud. Algo de lo que critican a estas representaciones de Jesús es que siempre presentan a un Jesús accesible, pero se les olvida hablar que cuando Jesús vuelva en su segunda venida, en su parucía, no va a venir con chanclas, ni vestido de túnica, ni a hacer amigos, sino viene a traer restauración y retribución en el reino de Dios. Hay, dentro de la visión escatológica, es decir, de los tiempos finales, quienes tienen una visión de decir: Jesús va a venir y va a reinar 1000 años. Eso se le conoce como el milenio. Jesús va a reinar 1000 años en la tierra. Pero quienes no creemos en eso, tenemos una visión más amplia del reinado de Jesús. Jesús ya está reinando. Jesús ya reina hoy. Jesús reinó desde el momento que se levantó de entre los muertos, desde el momento que ascendió a los cielos, y Dios le honró
a la diestra de su trono para reinar junto con Él todo el universo. Y eso a nosotros debe darnos tranquilidad y certeza, porque a veces nos preocupa el futuro incierto. ¿Quién nos va a gobernar? ¿Cuáles son las circunstancias que vendrán en el futuro? ¿Tendremos para enfrentarlo? Pero nosotros debemos remitirnos al Cristo reinante, diciendo que Él tiene control de todas las cosas y Él hoy está reinando desde su trono el universo entero. Y eso implica mi planeta, implica mi país, implica mi vida. Lo único que basta, o lo único que resta, es que tomemos conciencia clara de que Jesús, el Mesías, es Rey y soberano de todas las cosas. Hermanos, se acercan días importantes para la fe cristiana, que no deben pasar de largo, o de noche, o sin darnos cuenta. Es propio que como creyentes sepamos todas estas cosas, porque la gente tiene hambre y sed de conocimiento divino, no de conocimiento de cualquier cosa, sino del conocimiento que trae vida y certeza para la eternidad. A nosotros no debe tomarnos por sorpresa estas fechas. Si el Adviento nos prepara para la fiesta de la Natividad, la Cuaresma debe prepararnos para reposar en estos días santos en fe y en esperanza bienaventurada. Nosotros, hermanos, debemos siempre traer a la memoria de dónde nos trajo Dios y hacia dónde nos está llevando. Pero no queremos ir solos, queremos ir acompañados de aquellos que están a nuestro alrededor, de aquellos que de una o de otra manera tenemos como responsabilidad, que puede ser una pareja, un hijo, un familiar, un amigo, un vecino o hasta un desconocido. Pero ese desconocido, valga la expresión, desconoce estas verdades, que más allá de la doctrina y de la teología, son verdades que pueden transformar el alma. Saber que Dios les ha provisto un Salvador que como profeta me habla la verdad de Dios, que como sacerdote intercede por mí ante los cielos, y como Rey tiene la responsabilidad de cuidarme cualquiera que sea la circunstancia en la que yo me mueva. Y eso, hermanos, hermanas, debe darnos esperanza y confianza en los días que estamos viviendo. Amén. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos ahí donde estamos y hagamos la siguiente oración. Señor Dios, en esta hora de la tarde agradecemos infinitamente que nos des la oportunidad de encontrarnos en este lugar y de poder escuchar estos conceptos que van más allá del aspecto académico o cognitivo, porque tienen que ver con la verdad eterna, con cosas que tal vez no nos habíamos preguntado o que tal vez desconocíamos o que tal vez ya habíamos escuchado, pero en medio de los afanes estábamos olvidando. Tú, Señor, cuando el mundo falló, cuando el mundo se fue por la borda, tú no simplemente lo miraste hundirse en el fango del pecado y de la vergüenza, sino que a partir de ese momento tú tomaste la amorosa decisión de proveernos de un libertador, de alguien que restauraría no solo mi vida en lo particular, sino al mundo en general. Y para eso, Señor, tú echaste a andar una maquinaria que ha trascendido los tiempos y las culturas para traernos a la conciencia de un Jesús que hoy en el siglo XXI sigue siendo un profeta que nos habla acerca del Padre y su verdad, de un sacerdote que sigue fungiendo como intercesor entre el Creador y las criaturas y nos abre brecha para poder acceder de manera libre y segura al trono de la gracia y encontrar respuesta y ayuda para los momentos difíciles. Pero además de un soberano, de un Rey sobre mi vida, que no me sojuzga y no me oprime, sino que más bien me cuida y me protege
y me provee de las cosas que más necesito en esta existencia. Señor, permite que estas verdades puedan penetrar en nuestra dura cabeza, pero también en nuestro duro corazón, y que los pueda ablandar para salvación y para vida eterna, para fortalecimiento de nuestra confianza en ti y para nuestro andar en este camino. Bendito seas hoy y siempre, Padre Santo, por tu nombre maravilloso, el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendice.